Todos, estamos iniciando mais um ano do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários Latino-Americano, o LAGET, e eu sou o Dr. Pablo, sou o presidente do LAGET, está aqui a doutora Natália, que é a vice-presidente do LAGET, está aqui a doutora Karen, que é uma participante assídua do GET. E hoje teremos, então, a presença, né, para iniciarmos o nosso ano de 2024, nada mais, nada menos do que a doutora Meve Domingues Valentim, né, que também é uma das nossas principais colaboradoras do GET. E a doutora Meve, que hoje mora em Oslo, na Noruega, que trabalha no departamento de Biologia do Tumor, né, do Instituto de Pesquisa para o Câncer do Hospital Universitário de Oslo. Ela que é a principal investigadora, né, do PLSD, que é um banco de dados prospectivos da síndrome de Lynch. Então a doutora Meve, para quem acompanha o GET, sabe de quem nós estamos falando, né? Então, nada melhor do que iniciar o ano de 2024 com uma aula da doutora Meve sobre síndrome de Lynch, né? Então, doutora Meve, muito obrigado pela presença e, por favor, fique à vontade para iniciar a aula. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Pablo, doutora Natália, pelo convite, a doutora Karim, pelo convite. É um prazer estar aqui na LAGET, ser parte do webinar e mais ainda começar os webinars do ano 2024 e ainda mais porque é o Dia Internacional da Mulher. Eu acho que é um dia especial para a gente e muito contente de estar aqui conectados com toda a América Latina. Eu tenho um desafio porque me falaram que tenho que falar ou em português ou em espanhol, mas eu acho que eu vou falar na minha língua materna, espanhol. Geralmente eu utilizo o inglês, mas vou tentar. Muchas gracias por la introducción. El día de hoy voy a hablar sobre la creación de la base de datos de Prospective Lynch Syndrome Database, PLSD, y cómo desde estos datos prospectivos observacionales, cómo se ha podido aplicar al manejo personalizado en síndrome de Lynch. Disculpen si a veces la traducción con el español o salen algunas palabras en inglés, pero bueno, es que generalmente estas presentaciones se dan en inglés. Este es el esquema de mi presentación. Voy a hablar sobre la etiología de cáncer colorectal, brevemente, sobre síndrome de Lynch, sobre el manejo clínico y las estrategias de prevención en síndrome de Lynch, sobre justamente qué es PLSD, la base de datos prospectivas en síndrome de Lynch, los 4 síndromes de Lynch, el impacto clínico del PLSD y las lecciones que hemos aprendido hasta hoy. Como ustedes saben, la mayoría de todos los cánceres colorectales son del tipo esporádico, hasta 70%, representado en la figura en color azul. Existe una fracción que es hasta un 30% sobre cáncer colorectal del tipo familiar, caracterizado por la presentación temprana de cáncer, pero aún no se sabe la causa genética de este tipo de cáncer colorectal. Hipótesis vinculan al Polygenic Risk Scores, a la combinación de diferentes modificadores genéticos que puedan explicar. La otra fracción es el cáncer colorectal hereditario, que como ustedes pueden observar en esta pizza engloba diferentes tipos de cáncer, como el FAP y el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es el cáncer colorectal hereditario más común. Aproximadamente 1 en 30 cáncer colorectal es síndrome de Lynch.
¿Por qué se llama síndrome de Lynch? No sé, tal vez la mayoría está familiarizado por ello, ¿no? Sabemos que el patrón de herencia es autosómico dominante. La causa genética de síndrome de Lynch lo conocemos. Se debe a la presencia de variantes patogénicas en la línea germinativa, en los genes de reparación de DNA, como es el MLH1, MSH2, MSH6 o PMC2. La frecuencia o por lesión, perdón, en la zona terminal del EPCAM. La frecuencia es de aproximadamente 1 de cada 300 individuos. Carga o tiene una variante patogénica en uno de los genes de reparación de DNA. Es una síndrome porque no solamente tiene un alto riesgo de predisponer el desarrollo de cáncer colorectal, sino también otros cánceres no colorectales, como por ejemplo el cáncer de endometrio. Tiene un riesgo incrementado para cáncer de ovario, estómago, del intestino delgado, páncreas y los otros cánceres descritos a ellos. Por lo tanto, se llama síndrome porque engloba no solamente a cáncer colorectal, sino a cánceres no colorectales, como los descritos en este slide. Se ha descrito, se ha propuesto el manejo clínico y las estrategias de prevención durante los últimos 20 años. Sabemos que cuando hay un cáncer colorectal en síndrome de Lynch, la recomendación clínica es hacerse un screening por colonoscopía y la estrategia preventiva es un tipo de cirugía. Así también los últimos estudios demuestran que el efecto del uso de la aspirina también juega un papel muy importante en ello. Para los cánceres ginecológicos como el cáncer de endometrio, un ultrasón transvaginal y una biopsia endometrial, y como medida preventiva una histerectomía. Para cáncer de ovario, un ultrasón transvaginal y una ofrectomía como medida preventiva. Para los otros cánceres ubicados en la parte alta del tracto gastrointestinal, aún no hay información respecto a las estrategias preventivas, así como también para los cánceres en el tracto urinario. Nosotros conocemos lo que son las NCCN, es la National Comprehensive Cancer Network de Estados Unidos, que ellos proveen las guías clínicas para el manejo de decisiones e intervenciones para los pacientes con cáncer. Generalmente estas guías clínicas son seguidas en muchos países, tanto en Europa como en América Latina. En el año 2017, no estamos hablando de aproximadamente no muchos años atrás, se propuso que el manejo de pacientes con síndrome de Lynch se dé como un todo. Es decir, acá propusieron que independientemente del tipo de variante patogénica en el gen, se tiene que dar un solo manejo. Es decir, en el 2017, es decir, hace 7 años atrás, aún utilizábamos, o aún depende de los países, se utiliza esta aproximación que uno se aplica a todo, ¿no? Que sabemos que esto está en contra, en conflicto con el conocimiento actual que tenemos en síndrome de Lynch. En el 2017 existía un gap, un vacío en el conocimiento sobre síndrome de Lynch. Existía la pregunta que realmente el screening, el manejo por colonoscopía reduce la incidencia de cáncer colorectal en pacientes con síndrome de Lynch. ¿Cuál es la penetrancia y expresividad de las variantes patogénicas de acuerdo al gen? ¿Es igual MLH1 que MSH2 y que MH6 o que PMC2? ¿Y cuál es la sobrevida de estos individuos que portan este tipo de variantes patogénicas? Este conocimiento no se conocía, valga la redundancia, en estos años. En base a este vacío que creció la base de datos que se llama Prospective Lynch Syndrome Database, las iniciales son más comúnmente utilizarle el PLSD. Actualmente el PLSD representa la base prospectiva de datos más grande en
en síndrome de Lynch. Nació la idea en el año 2012. La iniciativa fue del doctor Paul Moller, médico geneticista del Hospital Universitario de Oslo, aquí en Noruega. Los objetivos de esta base de datos son proveer un riesgo de cáncer más preciso de acuerdo a la edad y al órgano, y de acuerdo al gen afectado y al género. Es lo mismo tener en MLH1 el hombre o la mujer, o MSH2 o MSH6. Y así describir también la sobrevida después de desarrollar el cáncer y determinar los efectos de la intervención. Hasta esa fecha no se sabía cuál era la sobrevida en pacientes con síndrome de Lynch de acuerdo al género, gen y órgano. El año pasado publicamos nuestro paper que representó la información acumulada para la versión 5. En la versión 5, que fue publicada en la revista Clinical Medicine, parte de Lancet, contenía datos de 8.500 portadores de variantes patogénicas en los genes de reparación de DNA de 25 países. Y nosotros proveímos por primera vez un gran número de años de observación, más de 71.000. Actualmente estamos cerrando la llamada para la versión número 6, donde hemos incluido nuevas hipótesis que tenemos en base a los resultados preliminares que ya hemos ido observando durante la versión 5. Para ejemplificar, que como le digo es la base de datos más grande a nivel mundial, tenemos representantes bastantes de Europa y nació como una iniciativa europea. El país que nos faltaba representar acá era Francia, pero ya para la versión 5.6 tenemos representantes de Francia. Gracias al grupo latinoamericano, a la GET, hemos invitado a todos los participantes y es una invitación hasta fines de marzo para participar de esta versión 6. Para que tengan representación, aquí en el PLSD tenemos la mayoría de países de América Latina y América Central, son parte, como ustedes pueden observar. Y durante este último año ha ido creciendo la participación de Estados Unidos. ¿Qué nosotros hemos, que hemos trabajado y que hemos reportado desde la primera versión del PLSD? Hemos reportado que cada gen tiene una diferente penetrancia y expresividad. No todos los genes dan un mismo riesgo acumulativo para desarrollar un tipo específico de cáncer. Como ustedes pueden observar, esta es la incidencia acumulativa, esta es la edad. Aquí en verde están portadores de variantes en el gen MSH2 y en naranja en MLH1. Lo restante es MSH6 y PMS2. Como ustedes pueden observar acá, los altamente penetrantes son los genes MSH2 y MLH1, que dan un riesgo acumulativo de desarrollar cualquier tipo de cáncer, aproximadamente MSH2 más del 80% y de MLH1 alrededor del 75% a los 75 años de edad. Esto fue uno de los primeros estudios que publicamos donde proveímos una diferente penetrancia y expresividad para cada gen de acuerdo al género y al órgano. Otro aporte de la base de datos del PLSD es que nosotros fuimos uno de los primeros y esto fue justo en línea con el grupo de Manchester del Reino Unido, en que el cáncer colorectal, el cáncer ginecológico, perdón, es más frecuente en mujeres que son portadoras de variantes patogénicas en el gen MLH1, MSH2 y MSH6. Ustedes pueden observar acá en esta tabla, aquí es la incidencia de cáncer colorectal y el cáncer de endometrio o de ovario de acuerdo al tipo de variante patogénica en cada gen y de acuerdo al género. El cáncer ginecológico es más frecuente y la mayoría de mujeres diagnosticadas con cáncer ginecológico
no han tenido otro cáncer antes. Es decir, que el cáncer ginecológico es el primer cáncer antes que el cáncer colorectal. Por lo tanto, para prevenir el cáncer de colon en mujeres se tiene que curar primero el cáncer ginecológico. Y para, para tratar de estar equilibrados, perdón, a pesar de que es el Día Internacional de Mujer, pero bueno, hay que darle un espacio al lado masculino. En el lado masculino hemos podido describir que el cáncer de tracto urinario es muy frecuente en portadores de variantes patogénicas en el gen MSH2. En color verde son las variantes patogénicas localizadas en el gen MSH2. A una edad de 75 años tienen una incidencia acumulativa de desarrollar cáncer del tracto urinario, incluyendo próstata, hasta un 40%. Esto recientemente hay unos artículos, publicaciones de el grupo de, creo que, del Consejo Europeo de Urólogos, donde están sugiriendo hacer un screening a todo cáncer, a todo paciente con cáncer de útero, hacer el screening para los mismatch repair genes. Otro aporte de la base de datos es que hemos descrito que la mayoría de cáncer tienen una muy buena sobrevida después de desarrollar cáncer. La mayoría, perdón, de individuos presentan una muy buena sobrevida. Como ustedes pueden observar, cada cáncer de endometrio, 10 años de sobrevida de 92%, seguido por cáncer de colon, 87%, cáncer de ovario, 85%. Esta figura es un poco en contraste, es diferente para los casos de mujeres portadoras de variantes patogénicas en los genes BRCA1, BRCA2. Por tanto, pero sin embargo, en nuestras últimas publicaciones hemos tratado de llamar un poco la atención por los casos de cáncer no colorectales, como el cáncer gástrico, del ducto biliar, de páncreas, que presentan una pobre sobrevida. Esta figura resume todos los hallazgos hasta ahora en el PLSD. Hemos podido, por primera vez, hemos podido describir el riesgo de cáncer de una manera más precisa, de acuerdo al género, para femeninos en color rosado y de acuerdo y al masculino en color azul. Hemos podido proveer incidencia acumulativa de desarrollar cáncer a una edad de 75 años para cada órgano y para cada gen. Hace un par de años no era posible describirlo para el gen PMC2 porque los datos no eran suficientes, los años de seguimiento, pero con esta versión 5, donde incluye 8.500 individuos que han sido seguidos por más de 71.000 años follow-up, hemos podido proveer estos números. Solamente para reincidir en información, cáncer de ovario, endometrio, más común para mujeres portadoras de variantes patogénicas en el gen MSH2, MSH6, ustedes ven casi hasta un 50%. El cáncer colorectal, por supuesto, los genes que mayor brindan un alto riesgo acumulativo de cáncer colorectal son las variantes patogénicas en el gen MLH1, MSH2, tanto en femenino como en masculino. Mencioné anteriormente el cáncer del tracto urinario. Se tiene que prestar atención a portadores masculinos que presenten variante patogénica y también femenino en el gen MSH2. Y el cáncer de próstata, como ustedes pueden observar, también el gen MSH2, variantes en el gen patogénicas en el gen MSH2 juegan un papel importante. Por ello, el año pasado hemos publicado nuestra posición desde la perspectiva de los estudios, hallazgos que hemos venido observando durante los últimos años en la base prospectivas de datos del PLSD y también es la posición del Grupo Europeo de Estudios de Tumores Hereditarios, el ESTG, que es el grupo que endorsa al PLSD. Hemos propuesto que llamar no solamente el Lynch syndrome como una única entidad clínica,
sino llamarlos 4 Lynch síndromes, que representa a cada gen, ¿no? Tenemos el síndrome de gen MLH1, que es diferente. Esta es la incidencia acumulativa de mortalidad a una edad de 75 años, que es diferente el perfil, ustedes observan en femeninos como en masculino para MLH1, que es caracterizado por una alta incidencia de cáncer colorectal y otros cánceres extracolorectales, como por ejemplo cáncer de páncreas, del ducto biliar. El MSH2, perdón, también es diferente el perfil entre femenino y masculino. Igualmente caracterizados, el cáncer colorectal se da a una edad temprana y también, pero en MSH2 ustedes observan que para mujeres es una alta incidencia para cáncer ginecológico. Y la clara diferencia en cuanto a género se ve con el síndrome del gen MSH6, donde el cáncer ginecológico juega un papel muy resaltante. Y finalmente el cáncer del síndrome PMS2 es un síndrome, simplemente lo llamamos dominante hereditario, pero la presencia de cánceres extracolónicos aún no se ha podido describir. ¿Cómo toda esta información tiene un impacto en la práctica clínica? Bueno, como les mencioné en el slide anterior, en el 2017 se trataba el síndrome Lish como una clínica, como una sola entidad clínica. Recién en el año 2021, es decir, hace 3 años atrás, ya se provee las directrices clínicas, las guías clínicas en base al gen. MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. A nivel de estrategias de manejo clínico y de prevención, ya se puede leer que ahora la colonoscopía, el screening de la colonoscopía es diferente de acuerdo al tipo de gen y la edad influye, así como la cirugía también tiene una aproximación en base al gen específico, en base a cuando hablamos de cáncer de endometrio, se sugiere la cirugía de prevención, la Risk Reducing Hysterectomy, pero a partir de los 40 años para portadores en MLH1, MSH2 y MSH6. No para PMS2 porque aún no hay evidencia. Igualmente para cáncer de ovario. De esta manera, desde los estudios epidemiológicos, desde esta base de datos, se ha podido tener un impacto a nivel de proveer estrategias de prevención y tratamiento, manejo clínico en los pacientes. Respecto a la histerectomía, también en nuestra base de datos también publicamos este artículo hace unos 2, 3 años, creo, donde justamente observamos que poco es el beneficio de hacerse este tipo de cirugía de prevención en mujeres menor de 40 años de edad. Y la cirugía en portadoras de MSH6 y PMS2 todavía no se ha demostrado un gran beneficio. A nivel de guías clínicas, nosotros que vivimos acá en Europa, hemos propuesto estas guías clínicas en el año 2019, si no me equivoco. Es una posición también del grupo europeo junto con el grupo de coloproctólogos y donde hemos proveído sugerencias en cuanto al manejo quirúrgico de pacientes con cáncer con síndrome de Lynch y también our surveillance. Pero como el conocimiento va avanzando, también estas recomendaciones clínicas también tienen que ser actualizadas. En este tiempo no se incluía MSH6, PMS2, igualmente para el manejo. Actualmente estamos trabajando en unas guías clínicas no solamente a nivel de Europa, sino a nivel global. Una iniciativa de la profesora Martina Cabestro del Instituto de Tumor en Milano, en Italia, donde estamos incluyendo todos los genes, inclusive el EpCAM. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro ideal? Que a partir del año 2024-2025 también se incluya un manejo para los de prevención y de estrategias
para los cánceres que no sean colorectales, principalmente a los cánceres que presentan una pobre sobrevida. Y bueno, finalizar mi presentación agradeciendo a las sociedades, a las principales sociedades internacionales de cáncer gastrointestinal como INSIGHT, que nos incluye en su página web para proveer un riesgo más preciso en cáncer, al grupo latinoamericano, a la GET, al grupo europeo, que es el que endorsa al PLSD, al grupo de UK del Reino Unido, Estados Unidos, que nos están dando durante sus, tanto a nivel de la clínica práctica como también investigaciones, invitarlos a participar, a revisar nuestra página web, es gratuita. Se está actualizando cada publicación que sale, se actualiza la página web, es una página web interactiva donde se puede modificar la edad, el género, la variante afectada y ustedes pueden obtener el riesgo exacto. ¿Cuáles las lecciones que hemos aprendido y que, bueno, aún nos falta por aprender, ¿no? El conocimiento va creciendo, va aumentando. Cuanto uno más aprende, creo que más desaprende. Entonces, es primero que el manejo de los pacientes con síndrome de Lynch debería ser más que nada, creo que ya está demostrado y ya está respaldado por varios estudios, principalmente prospectivos. Debería ser de acuerdo al tipo de género. Especial atención se debe dar a los tipos de cáncer asociados con síndrome de Lynch que presentan una pobre sobrevida. Hay algunas iniciativas que se están dando y creo que todo es por el beneficio de proveer una medicina personalizada para los pacientes con síndrome de Lynch. Y no puedo terminar mi presentación porque creo que este es un trabajo en equipo. El PLSD no es Paul Moller, no soy yo, es un trabajo en equipo de todos nuestros colaboradores a nivel de Europa, a nivel de América Latina, a nivel central, América del Norte, Australia, de todos que han dedicado, han proveído las informaciones, han planteado hipótesis. En esta versión 6 hemos abierto invitación para que propongan proyectos de investigación dentro de la base de datos. Ideas son bienvenidas. Hemos recibido 2, 3 propuestas. Lo único que se tiene que ser parte del PLSD, presentar una propuesta de proyecto de investigación para desarrollar el proyecto y ya hemos recibido 2 o 3 propuestas y ya van a venir más estudios. Viendo también desde otra perspectiva, ¿no? Justamente la versión 6 que estamos cerrando fines de marzo es justamente ya analizar más variables como por ejemplo, porque tiene que ir, esta base de datos es una base viva, no está, no es estática, va creciendo y justamente fue creada para eso. Cuanto más variables se pueden adicionar de acuerdo a lo que uno va aprendiendo, va conociendo, podemos responder las preguntas, ¿no? En la versión 6, los que han participado, están participando, saben que vamos a un proyecto que está saliendo, que va a salir a raíz de eso, es, por ejemplo, el efecto del polygenic risk score en Lynch syndrome, ¿no? Y otros proyectos, el efecto de la inmunoterapia en pacientes con síndrome de Lynch síndrome y otros proyectos que van naciendo. Entonces es una invitación para participar de esta base de datos y agradecer, aparte de los colaboradores que son un motor principal en esta base de datos, también agradecer acá al Hospital Universitario de Oslo, que me permite hacer todo ese trabajo, aparte de los proyectos de investigación que tenemos acá en el departamento. No puedo dejar de agradecer a Paul Moller, mi mentor, quien inició esta base de datos. Es una iniciativa noruega que está siendo continuada por una peruana en Noruega y es un gran desafío para mí. Aini Hubik es el responsable de la página web. Con esto quería agradecer a todos por la atención. Gracias, Mevi. Obrigado pela apresentação. É sempre muito interessante ver como é que está a síndrome de Lynch no contexto atual, né, trazendo para nós novidades, trazendo para nós novas perspectivas
tanto na parte de pesquisa quanto na parte clínica na síndrome de Lynch. Então, como a doutora Mevi falou, antigamente nós tratávamos a síndrome de Lynch como uma única entidade e tendo o mesmo manejo clínico para todos os pacientes com síndrome de Lynch, não importando qual o gene que está alterado. E nós vimos ao longo do tempo que esse manejo foi se modificando e hoje você tem um manejo, né, uma conduta clínica para cada gene, né? Então, na verdade, a síndrome de Lynch hoje ela é uma heterogeneidade de alelos, né, de genes. E para cada gene você tem riscos diferentes para órgãos diferentes, para gêneros diferentes, e por isso que você tem que tomar condutas diferentes, né? Então, eu acho que isso é importante nos dias de hoje ao tratar e acompanhar esses pacientes com a síndrome de Lynch. Uma coisa que chama bastante atenção, doutora Mevi, é que a síndrome de Lynch ela não aumenta risco para câncer de mama, né? E o que a gente vê aqui no dia a dia, no nosso ambulatório, é que muitas mulheres são diagnosticadas com síndrome de Lynch e elas vêm até o nosso ambulatório por apresentar câncer de mama. A gente sabe que o câncer de mama é o câncer mais prevalente nas mulheres, né? Então, e elas chegam até o nosso serviço, né, para realizar o estudo genético, realizar o painel genético, né, multigênico, né, para o câncer de mama. E quando nós, então, observamos o resultado, vem uma alteração, uma variante patogênica em um dos genes da síndrome de Lynch. O mais comum é o PMS2, né? O PMS2 acho que é o gene, né, doutora Mendes, mais prevalente na síndrome de Lynch. Então, mas o que chama a atenção é que não há uma relação da síndrome de Lynch com o câncer de mama, né? Então, muitas vezes a gente tem um achado no resultado do teste, né? Então, e outra coisa muito interessante, que até eu gostaria de perguntar para você, Mevi, é com relação ao uso do ácido acetil salicílico, né, do AS, da aspirina, na prevenção do câncer coloretal na síndrome de Lynch. A senhora colocou que o uso seria de 75 miligramas ao dia. Eh, uy, ¿Está para me escutar? Ah, ok. Perfeito, muito obrigado, Dr. Pablo, pelo comentário muito interessante sobre o câncer de mama. Primeiro, para comentar, é sempre a pergunta, sempre me perguntam o mesmo, por que câncer de mama não é parte da síndrome de Lynch? Sempre eu sei a pergunta que eu já sei que responder. Quando me perguntam sobre, desde o ponto de vista do PLSD, eu falo que a gente, no PLSD, que é uma base de dados, a gente contabiliza a ocorrência de eventos depois de ter um câncer coloretal ou um câncer ginecológico, né? Então, a gente não pode associar se é ou não. Eu acho que precisamos um maior número de estudos e também um maior número de casos para poder saber se estabelecer a conexão com o síndrome de Lynch e câncer de mama. Mas é muito interessante, é muito interessante. E respeito sobre a aspirina também, é controverso,
mas de acordo com os estudos do CAP2, você sabe, esse consórcio que é liderado por John Byrne, do Reino Unido, eles, no último paper, que foi na Lancet, eu acho, eles recomendaram a dose total, 600 miligramos por 2 anos. É muito alto. Estava conversando com eles faz quase um mês com um deles, dos coautores, falaram, é muito. Eles, eu acho que recomendam menos da metade da dose, 100 miligramos, e também, assim, estudar cada caso, né? Também evitar em pacientes, e também não dar em pacientes maiores de 70 anos. Eles não dão. Então, e eles falam que vê um efeito, sim, mas também estão esperando um novo resultados do CAP, do estudo, mas que eu acho que foi com 200 miligramos que dá, que estão observando resultados bons em pacientes até 70, 75 anos de idade. São as recomendações, mas também a gente fez um estudo como parte do grupo colaborativo dos Estados Unidos, mas esse é um tema muito controversial, mas porque não todos estão convencidos do efeito da aspirina, não tem um estudo que fale realmente o efeito para pacientes com síndrome de Lynch ou com FAP. Eu acho que em FAP tem mais estudos, tem mais outras possibilidades, mas ainda difere muito de país em país. Muito bem, obrigado. E a última pergunta minha, depois eu passo para a doutora Natália e a doutora Karins, né? Como a síndrome de Lynch, o fenótipo anatomopatológico é a perda da expressão das proteínas mismatch repair, né? O MLH1, o MSH2, o MSH6 e o PMS2. Você acha que seria recomendado, Mev, fazer o estudo da expressão dessas proteínas por imunohistoquímica em células tumorais de tumores, sejam eles, bom, de cólon, com certeza tem que fazer, nós fazemos, né? E endométrio também. Mas de outros tipos de tumores, você acha recomendado que faça parte da rotina do estudo anatomopatológico fazer a pesquisa dessa expressão das proteínas, já que a síndrome de Lynch ela causa tumores extracolônicos, como você apresentou? Obrigado, doutor Pablo. Bom, tem sido, não sei se tem sido implementado, mas pelo menos no Reino Unido, no UK, tem proposto universal screening for all endometrial cancer cases to perform mismatch repair immunohistochemistry or microsatellites instability. A tradução. Que se ha recomendado para o Reino Unido fazer screening de todas as mulheres com câncer de endométrio para mismatch repair proteins. Tem sí para câncer de endométrio, estão sendo começando iniciativas para câncer de ovário, porque você sabe que tem o Reino, tem o grupo Manchester, que são os que começaram com essas recomendações clínicas, prestando atenção para mulheres com câncer de endométrio e ovário com síndrome de Lynch. Então, o que eu tenho lido deles é que já implementaram na rotina deles. Eu acho também que tem recomendados nas guias clínicas, eu acho, mas não para câncer de ovário, estão começando. O problema, não o problema, sino que sabe que para dar essas recomendações nas guias clínicas precisamos de fazer estudos de data. Tudo as guias clínicas, por exemplo, do NCAA, se baseiam em dados, em publicações. A gente está fazendo, tem um projeto de mestrado aqui, onde estamos fazendo o screening para toda mulher com câncer de ovário. Inestabilidade de microsatélites. Pode ser immunohistochemistry ou inestabilidade de microsatélites. A gente está fazendo. A gente quer ver a prevalência da inestabilidade de microsatélites em câncer de ovário e, a partir daí, prover. Aqui em Noruega não fazem isso. Não fazem screening para câncer de endométrio ou câncer de ovário. Não fazem ainda. Eles precisam data. Eles falam, precisamos data. E mais ainda, se é de Noruega, melhor.
E também tem uma publicação, eu acho que o ano passado, que também estão provendo para câncer do tracto urinário, fazer o screening de proteínas. Então, eu acho que é importante, sim, os dados, esses dados epidemiológicos estão prospectivos, que são mais robustos, recomendariam isso, em base à alta incidência de desenvolver câncer. Ótimo. Sim, aqui no Brasil, nós, colo retal em todos, né? Nós fazemos a pesquisa da expressão e em alguns centros também fazemos em câncer de endométrio, né? Porque são os dois tipos de tumores mais relacionados à síndrome de Lynch. Então, agora recebemos uma pergunta aqui da Tirza Peta, né? Que é também a nossa colega, está lá nos Estados Unidos. Ela queria saber se há avanço dos guidelines sobre o impacto de mutações, né, germinativas nos genes do Lynch na decisão de usar imunoterapia em pacientes com câncer avançado metastático na Europa. Ou seja, como é que está a utilização de imunoterápicos, né, em pacientes com câncer avançado ou metastático em síndrome de Lynch? Tá bom, obrigada, Tirsa, por estar presente. Um prazer, Tirsa. Pergunta difícil, Tirsa, mas interessante. Mas se eu leio a pergunta, o impacto de mutações germinativas nos genes de reparação de DNA, mas em pacientes com câncer avançado metastático na Europa. Eu dei uma aula hoje e aqui a recomendação tem sido implementado imunoterapia para câncer metastático de Europa, na Noruega. Tem sido implementado, porque você sabe que a imunoterapia não é implementada para todos os tipos de câncer, mas acá estão dando. Mas quantos de esses são Lynch syndrome? A gente não sabe. E justamente na versão 6 de PLSD, a gente tem incluído o efeito de imunoterapia em pacientes com síndrome de Lynch. Não tem data ainda do efeito de imunoterapia de acordo ao gene, não tem data ainda. Eu acho que a data vai demorar também, porque a gente tem recebido informação dos colaboradores e não em todos os países está implementado imunoterapia para paciente com síndrome de Lynch. Então, para prover essa informação, eu acho que ainda vai demorar. A gente vai ter dados preliminares, mas não pode representar exatamente qual que é o impacto de acordo com o tipo de mutação. Sim, obrigado, Mary. Porque a gente sabe realmente, né, que, infelizmente, muitos dos pacientes com câncer coloretal, eles já chegam até o serviço de oncologia em fases, estágios, né, mais avançados, né, do câncer coloretal, né? E quem sabe esses pacientes podem se beneficiar com a imunoterapia, principalmente se houver alteração em um desses genes de reparo, ou seja, houver prejuízo, né, nesse sistema de reparo tão importante que é o mismatch repair. Bom, agora eu abro, eu abro aí a sala para a Karen. Doutora Karen, quer fazer uma pergunta? Precisa abrir o microfone. Não, não, não estamos te ouvindo, doutora Karen. Bom, doutora Natália, quer fazer alguma pergunta sobre para a MEV? Na verdade, eu queria agradecer a Mev, né, pela aula de hoje e realmente é super significativo a gente começar o GET no dia 8 de março, né, com a doutora Mev aqui trazendo a voz para as mulheres na ciência, na pesquisa, a doutora Karen também aqui. Isso é muito, muito importante e significativo para todos nós. Então, eu queria agradecer por esse ponto.
Por outro lado, também queria enfatizar o quanto que é importante ter esse banco de dados, né? E como o Dr. Pablo disse, do PMS2 e câncer de mama, a gente ainda, né, não tem certeza, mas quanto mais dados a gente tiver, mais a gente vai conseguir descobrir para ajudar essas famílias que tanto precisam. Então, vai ser um prazer a gente poder colaborar aí também com o PLSD e, se tiver outros pesquisadores interessados, divulgar, porque quanto mais os profissionais e cientistas estiverem juntos, melhor a gente avança na ciência e na clínica, né? Então, muito obrigada, Mev, por hoje. Obrigada a você, Natália. Então, a MEV está aqui, então eu acho que todos os participantes, né, que tiverem interesse em participar com casos, com pacientes, né, ao PSLD, que entre em contato com a doutora MEV. A doutora MEV sempre apoiou a gente aqui na América Latina, sempre estendeu o braço, sempre participou das reuniões. Então, para encerrar, MEV, muito obrigado pela presença. Foi muito bom, né, começar o nosso ano com a sua apresentação. E parabéns a todas as mulheres. Você vê que a presença, né, maciça aqui das mulheres, né, no grupo. Gostaria de agradecer a todos os participantes, né? Então, a Luciana Zapata, a Mabel, a Márcia Pavanello, a Natália Pereira, né? A Andressa Almeida, a Cláudia Luciano. Nós temos várias mulheres aqui. Estava a doutora Emília também participando, a Florência. Então, você vê a Tereza Cavalcante, a Tirza, né? Então, você vê a presença aí de várias mulheres, né, no nosso grupo. Então, parabéns a todas elas. Muito obrigado, doutora Meve, pela participação, tá? E eu, então, vou encerrar a nossa reunião de hoje aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima reunião. Obrigada. Tchau. Graças. Obrigada, tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.